Bermeo, Castro Urdiales, Laredo, eta denak ezagunak izen horiek, eta derrepende Santander, handiz ez dozten las bermejas langostas, eta zer da Santander? Anda demonio, Santander da Santander. Santander euskeraz. Bino Santander euskeraz baldima da nik esan un, orduan atamenean izen euskaldunak esan berditu, bestela honek ez du ezertako balio, Santander jarri lehike, Santander. Bino jartzen du Santander, 13. mendean. Orduan, hasi nintzen eskatzen mapak, eta Santander guztia azarretu ikentzan. Osa, hontan daukat esperientzi izugarria, zein herri gelditzen dira, oso kontentu esaten zean bere herriak izen euskaldunak daukatenak, eta beste batzuek jartzen dira, ez, uste duten, komando batekin iguala. Bilo, emanazu mapa bat nik ikusteko, orduan azkenean eman ziaten mapa bat, eta herrian azpilan Santanderren dago, duda handia eukitzeko, Sierra Baskonia. Zenbatek dakigu geografia hola, Santanderren azpilan Sierra Baskonia. Gero ez dakiz izen pide batenak euskaldunak eta ezkerreta Montes Garona. Izan, baina Monte Garona, hau irrilloa da Burdeosta, jutentan Garona, baina nekien, beste gauza batzen gatikan, Burdeosko katedrala dela Santander. Santander, ordean esan un, Santander eta Garona, eta han, Santander eta Garona. Eta orduan, hemen hau batima dago, zerote dago Santander, Burdeos. Hasi nintzen Burdeosko mailan dena estudiatzen, eta orduan jarri nintzen estudiatzen Dordoña, zerratik Dordoña da, de apostrofe Ordoña, eta araban dago Ordoñana. Ordoñana da Dordoña. Eta Ordoñana erderaz da Ordóñez. Asturiasko lendabiziko erregia. Eta, klaro, Asturiasen dena izen euskaldunez betia dago. Ordoña da erderaz. Dordoña da frantzesez. Ordoñan arabakoa da euskeraz. Orduan jarri nintzen Dordoña abertzertzegoenan euskeraz. Eta derrepente, nik enekien ezterre gauzoketaz. Eta derrepente bilatu nintzen hilillo bat eta berzer dagoen hemen. Betzere deitzen da. Berak aldakizuten zertan betzere. Baldakizuten zertan betzere. Jarri nintzen betzeren bastarrian abel zerri zeuden. Eta derrepente bila zeutan Kromañon. Kromañon hemen. Euskal Herrian. Osa, hemen dikan. Osa, Kromañonen jezian pixak alkartzen zian Pireneoko pixakin. Hori ala da. Osa, Garona sortzen da, Araneko, leheno esan duten bilo Aranen, ez da, sortzen da. Jo juten da Tolosara, trandikan Burdeosa. Bueno, eta orduan, harrena Burdeosen alkartzen dira Kromañoneko zikina eta onakin. Orduan, bidetu nunuan, eta ikusi nun orduan, eta baina irakurringo dut. A ber, deitzen da, leizezula deitzen da Leseities. Claro, Leseities argi dago esan nahi dula, leiziek, haber dauden, leizek jo, eta hasi nintzen, haber zen leize zeuden, eta bitu. En cuanto a Leseities es claro, hay en la región, tú de Leize, Leizandía, Leizandonie, Leizarnie, Leizurie, Leizartruz, con traducciones evidentes de agujero de la cueva, gran cueva, Leizandía, señora de la cueva, Donie, de la cueva, Arna de la cueva, poblado de la cueva, cueva de Artruz. Admírase Pierre Honoré, autoreak nik estudiatu ditutenak están. Pierre Honoré de tan innumerables grutas, el libro de la piedra Pierre Honoré de ediciones tal, página tal. Y la gente en su dialecto semi-español le da a esto el nombre de los esío. Y los franceses o francos añadimos nosotros, le llaman Leseities a lo que realmente son Leiziek. Como lo predica la realidad y como aparecen tantos topónimos y al revés. Como cuando la run se dice que realmente la rina la run. Tour de Leize es una redundancia. Fui a verlo en Tour de Leize, es un agujero tremendo vertical. Tour de Leize es una redundancia, vale. Puerto, como... En cuanto a Lisandonnie, hay unas proximidades Donie, tal cual. Señora, latinización de Andrie y Andribos, que también se hallan a lo lejos. Equivalentes a la Arnani, como se designaba la industria villa en los primeros escritos del Camino de Santiago. Por ejemplo, Madre Arna,
cuyo templo Leizarnie hállase entre las élites de Cromañón. Hay otras redundancias similares a Tout de Leice, como Argilux, Base Foret, Basoa, bosque, Foret, agujero de la cueva, luz de luz, bosque del bosque, con Basonia, el buen bosque. Bueno, continué remontando la Becere y me encuentro con la Madeleine, que ha universalizado el paleolítico madaleniense, con lugares vecinos denominados Vascontal, Fontechevade. Mucho más desconcertante resulta que todavía más al norte de Becere, no lejos de Gisonie, como hemos visto, Andría, Izarra, Igaste, Amaña, Amoña, Aitona y Aitana, se localiza el famosísimo Mustier, contemporáneo Pithecanthropus neanderthalensis de 300.000 años antes de Cristo, tatarabuelo pues del de Cromañón. Muy en sus proximidades existe un indiscutible Passayac, con el añadido de un vecino Comín de Passayac d'Odeví, o Comunidad de la Pasaya de las Aguas de la Vida, que es el no va más, por lo que al pertenecer nuestro próximo Cantábrico Pasaya y su comunidad a la misma Aquitania, jamás diré Pasaya sino Passayac. Dicen los de Salamanca que la igualdad del término no tiene que significar lo mismo, y me pregunto, ¿quién pudo traducir nuestro Cantábrico Pasaya a pasaje de pasajes si en el Passayac de las Leisas de Perigué no hay pasaje alguno? Y cuando no lejos de Passayac está todavía un menos confundible Puizaraus, Alto de Zarauz, y para no dudarlo, Etang y Saint-Jean de Ataus, raíz indiscutible de Ataun y equivalente a Ataus de Atots y Atocha. Antes en la misma región, Auriac, equivalente a nuestro Oria, con lo que me dije, al poco me encontraré con Guipúzcoa, cuando efectivamente en el mismo meandro, sobre la ladera de un montículo, como quien diría y alucina, me encuentro con Les Guipuz. A ver, esto, pero ¿para qué os reís? Porque eso es para reírse. Escrito Les Guipous, que no hace falta de mucha ciencia para ver en ellos los Guipuz, raíz evidente de Guipúzcoa, genitivo de lugar con la consecuencia para risa, como veis, y contento de los de Salamanca, que el Homo sapiens de la Leiza de Mañón, perdón, de Cromañón, fue y sigue siendo guipuzcoarra, al igual que los eribeses de neandertaleses del Mustier, y no bestias, pues Hauser, al primer hallado lo describe, trátase de un adolescente de 18 años, al que se le encontró como durmiendo con la cabeza recostada sobre una verdadera almohada de piedras y al alcance de sus manos puestas como ofrenda las herramientas usuales, amén de una pierna de bisonte asada como provisión para el viaje al más allá. El libro de la piedra, 69, página 190. Hay también aquí Orma u Orme, que es lo mismo, y no una, sino 3 Lascots, forma gálica de escribir el tan corriente apellido Lascot, porque pone Lascaux, como el cura de la Misericordia que estoy estudiando. Bueno, en Lascaux o Lascaux, junto a Montignac, es la que contiene la cueva de tan insondable riqueza pictórica, entre los que se halla el famoso toro que dejara estupefacto al mismísimo Picasso. Además de Puizaros están Puiveró, Puiciorra, como lo son realmente Vidaleche, Benechía, Echele y el dicho Fontechevade. Hemos sacado antes a colación Maya y Amaya, pues aquí tenemos a Monmaya y Mayac, en Cromañón. También Piedra de la Maya, esta es la piedra de la joven, porque dice Gastarri, haciendo referencia a obeliscos o monumentos alastares seguidos de Pellarri y Denarri, que es ya pasarse todo piedra en referencia a la época lítica, la era de piedra en que estaba todo viviéndose. Al norte del último Lascaux, camino de Limoges, y también al norte de esta ciudad, hay 2 Arnan, raíz, decimos, de Arnani, y en las proximidades de Sarot hay Sisardí y Sidra, Sisardí. Tal cual, cuando he sabido que Sisarra es la sidra dulce o zumo directo de la manzana sin fermentar, y tiene Sisardí la misma forma que Sagardí, es además sidra un término pirenaico, por lo tanto vascón. Que el Auriac es Oria nos lo dice nada menos que Berceo. Viene una Virgen gloriosa de Santa Auria, monja en sí en ella, actualizada en las versiones modernas por Santa Auria, en San Miguel de la Cogolla, etc. Y no se anda tan lejos, más arriba del Mustier, ya sé, esto es el polvo, más arriba del Mustier, ya sé, Briñac, dicho Briñas en La Rioja, con lo que se amplía el concepto de Oriñac y oriñacense,
Es sabido que hay Oriñán y Orillac, que son por tanto derivaciones de Auria Oria, de San Millán y Berceo, de Valdoria, cerca de Manresa en Barcelona, y de los Oria guipuzcoanos, de donde la dicha época lítica más bien es oriñacense. Pero no se detiene aquí la referencia a La Rioja o vertiente sur del Oña Pirenaico, pues el río que atraviesa Le Mas d'Asil es una cueva gigantesca donde atraviesa un río y una autopista, y es el Mas d'Asil. Bueno, cuando vine de allí traía el periódico un esquema que se había muerto el doctor, no sé cuántos de Ibar, señor Asil. O sea que el Mas d'Asil, si se le llama la época aciliense, porque se encuentran allí, están puestos en vitrina dentro de la cueva, colmillos de mamuts, cabezas de elefante, y etcétera. O sea, el Mas d'Asil es el río que pasa por dentro, se llama Ariza, afluente del Lece, afluente a su vez de la Riaga. Se remonta a Lece, una localidad denominada Lesat-sur-Lez, equivalente, claro, a la Leza del río Leza de La Rioja, y al paleolítico Lezechiqui guipuzcoano. Pero no hay que extrañarse cuando junto a Les Guipuz se halla de Muscard, que como Muscaria se identifica con el primitivo nombre de Tudela. La apoteosis llega cuando nos encontramos con Manorí, Mañorí, madre de Orí, equivalente a Santa Oria de Berceo, en La Rioja. Todo ello mezclado con un entorno de Isturiz, Lacombe, Odi. Mucho más original resulta que si en el contexto de la Betzera nos encontramos con Guisoní y Andrí, entre tantos Caste, Zarra, Amaña, Amoña, Aitana, Aitona, cerca de Burdeos, sobre Bisqueitán. Tengo aquí las fotografías, si queréis pasar, porque podríamos haber proyectado, pero aquí tengo Pasallac, aquí está Bisqueitán. O sea, si lo queréis, yo ikusiko dituzu. Es digno de verse porque Pasallac, ¿qué pinta allí Pasallac? Amón, bueno, Loira, y hay un Loira, además de Loira grande, de donde se deriva desde luego que Loira viene de Loya. La apoteosis llega cuando nos van mucho más original, Amaña, Amoña, etc. Esta toponimia lo encontré con un catálogo a la máxima escala que pedí una geografía a la máxima escala de todo al Instituto Geográfico de Francia. En cuanto al contenido, fue el inefable Lartet quien en su reliquia Aquitanice aportó el legado, pero no de la Aquitania recortada por la Vidasoa de Alfonso VIII de Castilla y sus líos en el XIII, sino de la Aquitania descrita por lo menos por Julio César, la que se inicia en la cresta pirenaica, Orduña, Echegárate, Azpiro, Pelate, Ibañeta, etc., hasta toda la cuenca de la Garona, como nos lo hace ver Lartet, en la que desde Lezechiqui y Santimamiña hasta Altamira, como nos enseñó el arcipreste de Ita, que Altamira también hay en Lezo. Veamos que la Dordoña se viene desde el macizo central. Es Dordoña en vasco Ordoñaná, y Dordoña un galicismo, como es Ordóñez un castellanismo, de lo mismo, y eran los hijos de Ordoño de la Cantabria, tan Ordoñaná como los de la Fuente de la Garona. Hoy, hablando de la cultura vasca, de la Euskal Herria, voy hablando de la Euskal Herria vasca, profunda, claro. Dije en el prólogo que los límites administrativos han tratado de ser normas con las que se intenta explicar todo, hasta la antropología y la cultura, pero dije que los límites administrativos son solo eso, administrativos. Visto lo visto y ante tal descubrimiento toponímico, tócanos ahora responder a la falsa pregunta sobre el origen o procedencia de los vascos. ¿Y de dónde vinieron los vascos? Pregunta consecutiva a que todo Cristo vino o se fue. Vinieron los bárbaros, suevos, hunos, albanos y vándalos, y sobre todo los francos, que en el siglo V vinieron y se quedaron. Y os han explicado las leizas con que se encuentra como cultura francesa. Couleur, el mier de la France, en las postales, color y dulce de Francia, cuando estamos hablando de 300.000 años antes de nuestra era. Vinieron antes los romanos, y vino el cristianismo, y que se sepa antes, 500 o 700 años antes de nuestra era, los celtas, de donde derivan con rigor la pregunta, ¿y de dónde vinieron los vascos? Pregunta falsa derivada de tanta invasión e inmigración, pues cabe la pregunta contraria. ¿Con quién se encontraron, toparon y se enfrentaron los celtas, supuesto que fueron los primeros inmigrantes e invasores, cuando llegaron? Al haberse encontrado el gran Lartet como en el Homo sapiens sapiens y tantas cosas más en la Leiza de Mañón de Tallac, clamó que había hallado ni más ni menos aquello que había estado buscando toda su vida, el paraíso del hombre primitivo.